comenzar la entrevista, bueno, estamos con Oriol Ros, director de desarrollo de negocios de Latinia. Oriol, lo primero que quería consultarte un poco, que nos ayudes a ubicar el rol en la cadena de valor de soluciones financieras en la que se encuentra Latinia en estos momentos, antes de comenzar con el plano de las inversiones en FinTech, porque por lo general lo recordamos como que en la última milla de soluciones de comunicación entre la banca y sus clientes. ¿Hoy en día sigue Correcto. siendo así o ha cambiado un poco Eh, el panorama? la exposición de toda la cadena de valor, como bien dices, tiene un alcance casi de extremo a extremo. Otra cosa es que nosotros trabajemos exclusivamente para la entidad financiera. A veces les explico a algunos interlocutores que somos una especie de grizzly que está metido en el río. El río es por donde pasan todos los eventos. Los eventos es todo el tipo de interacciones que se suceden entre los clientes de un banco y su banco. Correcto. Es decir, muchas veces nosotros como clientes somos conscientes de que pasamos una tarjeta de crédito o de débito a la hora de pagar un almuerzo o sacamos dinero de un ATM. Esto no dejan de ser eventos donde nosotros somos conscientes que hemos interactuado con el banco. Pero en nuestras finanzas pasan muchas otras historias cada día. Es decir, hay muchos movimientos. Las finanzas de cualquier cliente son unas finanzas líquidas que decimos, ¿no? Entonces, cada cliente genera de media entre 8 y 10 eventos para su banco. De esos 8 o 10 eventos, hay veces que el cliente es consciente de un par, pero pasan otras muchas cosas. Entonces nosotros somos un poco el grizzly que está metido dentro del río. El río es por donde pasan todos los eventos de todos los clientes del banco y lo que hacemos es analizar en tiempo real si alguno de estos eventos que está pasando por debajo del río, por el río, es significativo para lo que el cliente ha dicho que quiere ser avisado, y en ese sentido nosotros lo que hacemos es sacar un poco el salmón. Ok. El salmón un poco es la comunicación de, por ejemplo, y te pongo un caso muy simple. Yo, por ejemplo, me voy a cenar esta noche con mi esposa y pago la cena y pues como tengo un canal donde estoy suscrito a las alertas del banco, donde quiero que se me avise por encima de $100, evidentemente pues esa cena pues a lo mejor es de más de $100 y se corresponde con una serie de atributos de negocio donde yo he dejado dicho en el canal del banco de suscripción de avisos y de alertas, donde he dejado dicho que se me avise pues por encima de cualquier evento que suceda en mis finanzas por encima de $100. Vale. Yo recibo ese mensaje y ahora, por ejemplo, hoy estamos a día 3. Yo recibo ese mensaje del cual soy lógicamente consciente porque acabo de pagar con mi tarjeta de crédito una cena de más de $100, recibo el mensaje, son $117. Muy bien, lo que hace el banco, lo que hace Latin en esos momentos, aparte de enviarte este mensaje que es informativo, que es relativamente sencillo de enviar, lo que hago es inmediatamente y en tiempo real analizar tus finanzas. Digo, vale, Oriol, estamos a día 3 de mes y te has gastado un 72% de tu crédito. ¿Quieres que lo ampliemos? Vale. Entonces, lo que estoy buscando sobre todo no es el mensaje informativo, que es un mensaje fácil de hacer, porque se corresponde, aunque es un mensaje en tiempo real analizado sobre muchas variables de negocio, 8 o 10, que se tienen que corresponder con lo que a ti te interesa recibir. Vale, perfecto. Pero sobre todo lo que estoy haciendo y en paralelo es analizar tus finanzas en tiempo real. Para mí el contexto financiero no es dónde estás, también qué hora es del día, pero sobre todo no me importas tanto tú como tus finanzas, déjame decir. Correcto. ¿Vale? Es decir, analizar en tiempo real tus finanzas es algo terriblemente exigente porque exige en tiempo real analizar 1000 variables. Entonces yo lo que hago es, oye, Oriol, pues mira, más allá de avisarte de que efectivamente te acabas de gastar estos $117 para cenar, lo que te estoy diciendo es, oye, Oriol, estamos a día 3, te has gastado el 72% de tu tarjeta de crédito. ¿Quieres que lo ampliemos? Esa es la auténtica ventana de un nuevo diálogo. Esto es un poco la vuelta de lo que la banca quiere volver a ser, que es un poco el nuevo Amazon, ¿no? O el Correcto. Amazon que todos vivimos hace 20 años. Todo fue igual. Hace 20 años todos recibimos el primer mensaje, el primer mail de Amazon después de comprar algo, que Amazon nos decía, oye, si te has comprado esto, ¿por qué no te compras lo otro? Y dijimos, wow, Wow.
Claro, ¡Wow! y eso, eso nos pone en la situación de lo que es aplicar inteligencia al tema del customer Correcto. experience, ¿no? Sí. Entonces, un poco, imagino que por ahí van los focos de Latinia en estos momentos en dinamizar esa experiencia del cliente que al final termina siendo la rentabilidad del negocio, por lo que se ve últimamente, ¿no? Sin duda la banca lo que está buscando es volver a la idea principal siempre desde los grandes consejos de administración es el cliente tiene que volver a ser lo importante, porque tenemos a otros players desde Amazon, los big techs que llamamos, que dominan como nadie, son auténticos maestros de entender qué es lo que quiere el cliente y entonces, pues como la banca hace pues 200 años que tiene un cierto monopolio sobre lo que es la gestión de los recursos financieros de los clientes, pues tampoco le ha prestado mucha atención. Entonces la banca decidió, oye, tengo que volver a ser un Amazon del negocio financiero con una gran ventaja. Ujú. Primera, la banca hace 200 años se dedica a esto y las últimas encuestas siguen demostrando, afortunadamente para la banca, que el auténtico almacén de confianza para dos de los grandes atributos o de los atributos más íntimos que existen, que uno es el dinero y el otro son los datos, siguen estando más en la banca que en los Facebooks y en los Amazons de la vida. Correcto. Cuando ha habido alguna filtración en Amazon, la gente se ha puesto las manos en la cabeza. Ahora tú dile a alguien, dile a tu madre que deje el dinero en Facebook. No te diría que en Amazon, pero dile que deje el dinero en Facebook, que tú le dirás, oye, mamá, hace un año hubo un asunto que se llama Cambridge Analytica, donde hubo una filtración de datos donde Facebook directamente los datos de sus clientes los pasó a un tercero. Claro. Esto te diría que a la banca le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, las encuestas siguen demostrando que el auténtico almacén de confianza de dos activos tan íntimos como es el dinero y la data, la banca sigue siendo el principal depositorio. Sobre esa idea, y te pido disculpas por interrumpirte, me llama mucho la atención el hecho de que, si bien eso es cierto, lo ha sido porque la banca ha sabido ser conservadora a la hora de tomar decisiones de transformación de sus procesos. Uh -huh, Efectivamente, lo ha visto con mucha calma, adicionalmente que a nivel de entorno es súper regulada, supervisada en, bueno, en, en todos los aspectos. Ahora que el consumidor parece ir a velocidad de vértigo, tanto en expectativas como en necesidad de agilizar o reducir la fricción, antes de caer en el tema fintech, que tiene que ver mucho con estas expectativas, me gustaría un poco tener tu impresión de cómo ustedes que han sido socios tradicionales de la banca tradicional, y cómo, siguen siendo los que nos pagan las exacto, nóminas para poder invertir en fintechs. correcto, No lo entonces olvidemos. quiero ver un poco cuál es tu impresión en torno, cómo los estás viendo a ellos. O sea, ustedes que están en esa dinámica mucho más Sí, sí, fluida, sí, sí. ¿qué apreciación tienen de lo que está en la mesa, por ejemplo, de los CIOs del sistema financiero latinoamericano? Sí. Hay una parte de los directivos que lógicamente está como indignada. O sea, está indignada con las apariciones, no de las fintechs, que creo que ya están en una Sí, fase, han pasado una pantalla. Las pantallas de las fintechs yo creo que estamos en un tercer estadio, luego volveremos si quieres a sí, ello, ¿eh? sin Pero duda. las fintechs hace unos años eran una amenaza, ahora están en un momento de colaboración, etc, etc. Pero respecto a las big techs, que son los Amazons y toda esta Ujú. gente, me llamó, recuerdo cuando Apple Card lanzó La tarjeta. la tarjeta, me llamó inmediatamente, sin yo llamarle a él, un directivo de un banco me dijo, oye Oriol, no te confundas, que lo que está detrás de Apple Card es Goldman Sachs, ¿sabes? Es decir, eh, yo te diría que yo más allá de esta anécdota, te diría que hay un gran diferencial entre a los big techs, el negocio financiero no vamos a ver el Bank of Amazon. Correcto. Amazon presta servicios financieros, que es una gran diferencia entre ser un banco y prestar servicios financieros. Ser un banco exige estar regulado, exige estar sometido a una regulación. Piensa que en un banco de cada 3 personas hay una que vigila lo que hacen las otras dos. Correcto. Lo vigila no por un tema de desconfianza, sino simplemente porque está regulado y tiene que vigilar lo que hacen las otras 2 personas, sus métodos, sus procesos. Esto en Amazon, en Facebook, en Apple, en Google,
el negocio de la regulación. Ujú. Les queda muy lejos. Es impensable que estos negocios estén regulados a este nivel. Con lo cual, a ser bancos nunca van a jugar. Evidentemente, ya están prestando servicios financieros. Amazon está dando depósitos, créditos y pagos. Son 3 tipos de negocios que están al límite de la regulación profunda que exige ser un banco. Con lo cual, son negocios que se van a limitar a jugar, lógicamente, sobre todo en la parte de fuera, que es la interacción con el cliente, en la que son muy buenos. Correcto. Los pagos, son muy buenos en todos. La fricción, tú decías antes, la fricción es una parte, una palabra súper importante. Son frictionless. Son negocios que son súper frictionless. La banca es terriblemente ineficiente en la interacción con el cliente. La banca es muy buena detrás. Es muy buena porque se está comiendo toda la regulación, que es la regulación que no le interesa a Amazon. Entonces, yo creo que están condenados a medio plazo, no te digo que a corto, pero a medio plazo, los big techs, Amazon, Facebook, Google y Apple, a entenderse con la banca. Hoy ni a la banca le interesa entrar en el negocio de adelante porque no son eficientes, ni a las big techs les interesa entrar en el negocio de atrás porque no serían eficientes en términos económicos. Porque tú imagínate que en Amazon le digas a Amazon, oye, mira, ahora de cada 3 empleados que te dediques al tema financiero, hay uno que está vigilando a los otros 2. Correcto. Jeff Bezos te dirá, Sí, ¿pero me qué me estás imagino que contando? se irán todos los agiles, se lanzarían el suicidio de los balcones, ¿no? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿No? Entonces, yo creo que, insisto, ya esto ya es un poco pensar en el medio o largo plazo incluso. Yo creo que estarán condenados a entenderse. La gran duda que hay en ambos negocios es quién va a ser plataforma de quién. Yo creo que este es el gran debate a largo plazo. Porque estando condenados a entenderse, y evidentemente pues la banca haciendo uso o intentando sacar jugo de todo lo que son las fintechs para intentar resolver toda la parte de adelante, que es en la que le está costando mucho moverse y es en la que puede llegar a competir o es en la que le está haciendo daño las big techs y de lo que la banca se va a intentar aprovechar, que son el tema de las fintechs y es por lo que la TINE está metida en este negocio. Yo creo que a medio o largo plazo el negocio es quién es plataforma de quién. Correcto. Es decir, yo soy un banco y dejo que Amazon suministre sus servicios sus servicios financieros, encima de mi plataforma. O yo soy Amazon.com y dejo que BBVA, Scotiabank suministre sus servicios financieros encima de mi plataforma. Porque al final del día lo que queda es que el que es plataforma es el que tiene un control del cliente. Correcto. Y entonces la banca lo que te explica es, oye, mira, es que yo hace 200 años que aparte del negocio tengo el control de mi cliente y lo conozco muy bien y tengo su confianza. Entonces, yo creo que ambos mundos juegan con activos muy, muy interesantes. Es una batalla súper interesante. Tocará a los Big Tech decidir qué prefieren, si tener a la banca como cliente de sus activos de data principal Sí. o estar en la última milla de la entrega del servicio financiero. Yo te digo que meterse como banco hasta el fondo, dudo mucho que haya cualquier Big Tech que decida meterse en este negocio. Por un Correcto. tema regulatorio. Y porque es que no, es que insisto, la banca no es un farol que te llaman, que lo llaman ellos, ¿no? Pero algunos te dicen, no, mira, es que hace 200 años que me dedico a esto. Correcto. 200. Y tú incluso les dices, no, no hace 200, no hace 500. Desde que los Medici, en la Florencia del siglo XV, empezaron a dejar el primer dinero a cambio de un interés y a cambio de un tiempo de devolución. La banca domina como nadie este negocio. El problema es cuando ha venido el señor Bezos, es un negocio, insisto, el de dejar dinero que hace 500 años que la banca, o 200, dejemos, hablemos de 200 años, que la banca hace 200 años que deja un dinero a cambio de un interés, de un tiempo. Digo yo, Adolfo, te dejo $6.000 o $20.000, me los devuelves en 3 años a cambio de un 3 o un 4% de interés. Yo te digo esto, mi primo, que tiene otro banco, te dice lo mismo, pero con un diferencial de crédito, de porcentaje muy pequeñito. O sea, hay una cartelización de toda la vida entre la Correcto. banca de lo que es su negocio principal, que es el suministrar dinero, ¿vale? Es decir, todos dejamos dinero al mercado, pero lo dejamos entre los 4 bancos que dominamos el mercado con un diferencial muy pequeñito entre nosotros.
Pues un 2, un 3%, depende del precio del dinero. Ujú. Y ha llegado un momento donde hay un señor que se llama Jeff Bezos que ha dicho, oye, mira, el crédito es el 0%. Es más, tienes un cashback negativo. Es decir, todo el dinero que tú te gastes encima de mi plataforma comprando, te voy a devolver dinero. Entonces, claro, yo recuerdo también una llamada que me hizo un banquero un día, me dijo, pero este hombre está loco. Hace 200 años que nos dedicamos a esto y ha decidido que a lo que nos dedicamos nosotros, que era dejar dinero con un 3% de interés, un 2,5, un 2,75, un 2,69, un 3,14, que nos peleamos entre todos, pero llegamos a un acuerdo. A los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años, llega un señor y dice, no, esto es el 0%, porque el dinero deja de ser un fin para pasar a ser un medio para que la gente se gaste dinero en Amazon.com. Entonces, claro, esto pone del revés a la industria. Y te juro que los banqueros están indignados con esto. Claro, Indignados porque es el core business al cual se dedican no es de hace 30, hace 200 años. Entonces, correcto. claro, a la banca no le queda otra que, lógicamente, y tiene los recursos, ¿eh? Insisto, tiene uno de los principales activos, es la confianza. Es un warehouse. Yo siempre les digo, a los bancos son un warehouse de confianza. Son el almacén de confianza de datos y de dinero. De Correcto. datos y de dinero. Y eso es un activo que la banca tiene que aprender a gestionar, ¿no? Correcto. Bueno, y un poco ya entrando en el punto de la entrada de la Tinia dentro Ujú. el ecosistema de innovación en Sí, tecnología para el sector financiero, sí. ¿cómo estás viendo el panorama en este 2020, un poco partiendo de qué perspectiva tienes de lo que ha sido el proceso regulatorio de la fintech en México, en primer lugar? ¿Cómo estás viendo el resto de los mercados de América Latina? Sí. Y cuál es el feeling que tienes de lo que ha sido el proceso de innovación en fintech en la región? Porque arrancamos en un proceso de innovación disruptiva casi guerrillera en torno a plantársele digamos, a la incomodidad que generaba la experiencia del cliente en el sistema financiero o la exclusión financiera de distintos sectores de la sociedad, a un Sí. momento mucho más amigable y con mucha mayor tracción, ¿no? Yo te diría, como volviendo un poco a lo que te comentaba al principio, yo creo que la relación entre la banca y las fintechs pasa por varios estadios. Un primer estadio que es hace 5 años, al menos en Europa y quizás un Ujú, poquito menos en Latinoamérica, pero no menos, o no mucho menos, de gran desconfianza, ujú. ¿vale? Decir, oye, ¿qué quieren esta gente? Un poco volviendo un poco a ese recelo que te habla cualquier ejecutivo financiero sobre lo que está haciendo Amazon en su negocio, ¿no? Pero esto hace 5 años es, ahora las fintechs que vienen a hacer, si no saben hacer nada, si no saben ni cómo gestionar un regulador, que es a lo que yo me dedico. Entonces, vale, ese estadio quedó superado cuando la banca se dio cuenta que había otras compañías mucho más gordas, que son las Big Techs, que realmente tenían la capacidad de ofrecer servicios financieros. Entonces llegaron al entendimiento de que las fintechs son una parte, yo creo que ya hoy inexcusable como para abordar estratégicamente lo que es el corazón de cualquier negocio financiero, que es centrarse en el cliente. Si uno quiere, y es evidente que cualquier estrategia pasa por estar centrado en el cliente, la banca tiene que estar muy cerca, muy colaborativa con lo que son las fintechs, que son gente que se ha dedicado a entender lo que es la interacción de un cliente, de un front-end, básicamente, de una interacción de un front-end con un back-end, ¿vale? Es decir, son auténticos maestros de gestionar lo que es la experiencia de cliente. Correcto. En la experiencia de cliente, que son lo que Amazon, Google, Facebook y Apple son maestros, en ese negocio, la banca que no lo es, afortunadamente creo que hace un par de años que es muy consciente de que tiene que recurrir a las fintechs. Y Ujú. las fintechs son muy buenas en esto, porque además son más ágiles y al final del día acabamos en algo muy simple. La capacidad de innovación de un banco es muy limitada en cuanto a velocidad, no en cuanto a Correcto. poder, sino en cuanto a velocidad. Entonces, la velocidad se la dan las fintechs. Entonces, una vez se han quitado encima la máscara de decir, oye, necesitamos a las fintechs y los bancos, porque las fintechs tienen otro problema, es que no son sostenibles con el tiempo. Una fintech
las fintechs levantaban 20 millones de dólares hace 3 o 4 años y pensaban que serían bancos. No, las fintechs, después de gastarse 20 millones de dólares, tenían 50.000 clientes para querer ser un banco. ¿Tú crees que con 50.000 clientes montas un banco? No, el negocio del banco es un negocio de escala, de centenares o millones de clientes, centenares de miles o de millones de clientes. Entonces, entre la frustración de unos que querían o se pensaban que eran bancos, aun a pesar de haber levantado mucho dinero, que eran las fintechs, y la banca que necesitaba como agua de mayo, la interacción con el usuario final, pues la banca y la fintech están empezando a trabajar de una forma bastante colaborativa. Entonces, en ese sentido, Latinia, que trabaja estrictamente para los bancos, hace algún tiempo y hace un par de años que empezamos a notar que los bancos nos preguntaban mucho por, oye, Latinia, más allá del producto que tú haces, necesito que me cuentes cuál es el mejor Lender as a Service de Perú. Claro, dices, bueno, yo no lo sé. Entonces decidimos, a partir de como estábamos muy implicados como sponsors en algunos programas, no como inversores, como sponsors en muchos programas, tenemos bastante contacto con el mundo fintech, decidimos que esa necesidad de conocimiento que nos exigía nuestro cliente, porque nuestro cliente al final nos exigía no solo ser el mejor producto de lo que ellos compraban, sino nos exigían conocimiento. O sea, es decir, no querían un fabricante, querían un partner. Yo siempre al área comercial siempre le cuento lo mismo. Digo, nos hemos dado cuenta que lo que nos exigen no es ser el mejor producto de su categoría, de lo que ustedes o nosotros vendemos, sino es que la banca, pues porque nos paga, nos exige ser un partner de conocimiento. Correcto. Nos está preguntando, y te he puesto el ejemplo porque es un ejemplo real que yo me he encontrado. Oye, Oriol, ¿me puedes contar cuál es el mejor? Nosotros vendiendo lo que vendemos, que no tiene nada que ver. Oriol, ¿me puedes contar cuál es el mejor fabricante de QRs de pagos en Querétaro? Y dices, espera, que no lo sé. Entonces es cuando, a partir de esta reflexión, y sobre todo desde una óptica de fidelización del cliente, decir, oye, yo soy un partner, no soy un fabricante solo, soy un partner del cliente, con lo cual lo que estoy intentando hacer es dotarle de todo el conocimiento posible. Entonces hemos pasado de ser un fabricante estrictamente de producto a un proveedor de conocimiento. Correcto. Entonces es cuando nosotros decidimos, afortunadamente porque tuvimos los recursos y los tenemos, el implicarnos como inversores en estos programas, básicamente en el de Startup Bootcamp al inicio y ahora ya invirtiendo directamente en estas compañías. Correcto. En ese sentido, y después de 2 años acercándose al ecosistema fintech en América Latina, 2 preguntas. ¿Se puede hablar de cuánto es el volumen de fondos que han invertido en la región? A ver, nosotros tenemos un fondo de unos 8 millones de dólares comprometidos y hemos invertido algo menos de la mitad todavía. No, la mitad estamos ahora. Más o menos estamos en la mitad. Correcto. Y en este sentido, ¿cuáles son los territorios de innovación que valoran México. mejor a la hora de impulsar proyectos? Porque me imagino que ustedes tienen en el background lo que la banca está buscando, ¿no? Sí, al final piensa que Latinoamérica es un mercado de grandes mercados. O sea, hasta hace 2 días, significa hasta hace 1 año y medio, el único mercado gordo en cuanto a inversión para temas de fintech era Brasil. Correcto. Desde hace 6 meses México se ha puesto a la altura de Brasil. ¿Qué significa? No solo porque al final es un mercado donde hay 120 millones de personas, hay 60 millones de personas no bancarizadas y de las que están bancarizadas hay muchas que no están satisfechas financieramente. Para mí es tan importante la gente no satisfecha financieramente, es decir, alguien que tiene una tarjeta de débito pero que no sabe escalar dentro de un banco por un tema de falta de educación financiera, como la gente que directamente no está inmersa o implicada en el sistema financiero. El mercado mexicano es tan grande que todas las fintechs del programa en la que nosotros colaboramos están, independientemente de dónde vengan, de Uruguay, de Chile, de donde sea, todas, independientemente de que hayan abierto operaciones en sus países de origen, están todas abriendo en México. Es decir, México es, exceptuando todavía algún caso particular de compañías que están operativas todavía solo en Colombia, la mayoría de ellas, independientemente de dónde hayan nacido, están operando todas en México. México es el mercado. El mercado. No es que sea el principal mercado, es que es el mercado.
Ahí están todas las escalas. Bueno, es que Todo. además es Es un tema de como... escala, tú lo has dicho, Sí, has dicho una palabra muy importante, es un tema de escala. ok. Claro, y además están todas las escalas y todas las diversidades de problemas que puedan pasar por la cabeza de un latinoamericano, todas se manifiestan en México, ¿no? México es todo, por un tema de dimensión, de escala, de todo. Correcto. Y entonces, en torno a las prioridades, ¿hacia dónde van los tiros? ¿En qué sentido? Fintech. En el sentido de los proyectos fintech que más tracción pueden generar para los inversores. Nosotros, por ejemplo, creemos mucho en el tema de Open Banking, de Ok. banca abierta. Te volví antes al concepto de la plataforma, ¿vale? Es decir, yo creo, estoy convencido que a medio plazo el negocio financiero, no te hablo de la banca, te hablo del negocio financiero, pasa porque alguien sea una plataforma de algo y encima de esa plataforma se cree valor, ¿vale? Es decir, que alguien sea o sea capaz de generar la confianza como para un tercero le diga, vale, me subo a tu plataforma y creo valor para el usuario final, ¿vale? Es decir, volviendo a lo que decíamos antes de la banca, ¿no? La banca tiene todo el backbone de trabajo detrás, el backend. Entonces, lo que puede ofrecer es, oye, los que estáis por encima, que sois muy buenos trabajando con el usuario final, subiros a mi barco. ¿Vale? El quién se suba al barco de quién, que significa el quién es plataforma de quién, creo que es el gran hit, ¿no? Y eso pasa por, lógicamente, que la banca o Amazon, y te pongo Amazon como el ejemplo, creo, más radical, porque al final pasa por dar facilidades a terceros. ¿Quién da APIs a terceros? Amazon es muy bueno dando APIs, o la banca va a ser muy buena, va a perder la vergüenza, porque es un tema casi un poco de vergüenza, ¿no? Decir, oye, voy a abrir yo mi negocio a terceros, pues si no lo haces tú, lo va a hacer Amazon. De Correcto. hecho, Amazon ya lo está haciendo, ¿no? Es decir, es un tema de APIs. Nosotros creemos mucho en el concepto del Open Banking. De hecho, tenemos dos compañías traicionando un poco lo que son los conceptos de inversión, que uno nunca intenta invertir en más de una compañía parecida dentro de su portfolio, de las 10 que tenemos ya. Tenemos dos que son de Open Banking, dos de Correcto. Open Banking, ¿no? Para mí el concepto de la banca abierta y el ser plataforma de un tercero y no sabemos quién va a ser el ganador, ¿no? Si la banca o las Big Techs, ¿no? Pero que está claro que alguien va a ser plataforma de alguien, alguien va a poner los aplicativos, los servicios encima de la plataforma de un tercero, está clarísimo, ¿no? Open Correcto. Banking creemos es una cosa que tiene mucho, mucho recorrido, ¿no? Correcto. Pero, y finalmente, mi última pregunta, luego de este periodo de tiempo al lado de la fintech, ¿cómo ha retroalimentado la capacidad de innovación de Latinia dentro de su propia estructura? A ver, Latin es una compañía que no es una startup, pero casi. Es decir, somos una compañía de 40 personas. Es decir, a pesar de que tenemos 20 años en el mercado, seguimos, creo que manteniendo un poquito la agilidad, no un poquito, sino yo creo que conservamos una gran agilidad. Piensa que cualquier startup son 15, 10, 15, 20 personas. Es decir, son, en cuanto a dimensión, no algo muy distinto de Latinia. Pero Nos sí dan aire mantienen el fresco. rollito startup. Eso es, lo mantenemos mucho, a pesar de que lógicamente los que fundamos la compañía ya somos, ponemos canas, ya no, o Es, sea, no, ya no tenemos los esos son 15, 20 años detalles, igual esos que son tú. detalles. Igual que tú tenemos canas ya y montamos, yo recuerdo, yo monté la compañía con 22 años, con un par de socios y ahora tengo pues 44, ¿no? Y al final, de hecho, la gerente de recursos humanos siempre me dice, oye, hay dos grandes bloques, ¿no? Los 15 o 20 que fundasteis la compañía, que estáis todavía después de 20 años aquí, y la sangre nueva, ¿no? Que llega a... nos ayuda, nos estimula, pero no es un... O sea, a nosotros nos da ideas de negocio, pero ya tenemos un espíritu, ese espíritu sí que aplica mucho a la banca. Una startup, una fintech estimula mucho a la banca. A nosotros no es una cosa que nos, ya es la misma filosofía. Es una filosofía parecida, la gente nos ayuda en cuanto a conocimientos y estimulación de ideas de negocio, pero no en cuanto a la velocidad de innovación. Nosotros ya, lógicamente, tenemos que trabajar de una forma muy ágil con la banca. Perfecto. Bueno, Oriol, yo te agradezco muchísimo por No, estos a ti, minutos Adolfo. para conversar y Por favor, Adolfo, lo que necesites y las preguntas que necesites o no te hayan quedado claras, o siempre que necesites algo, ya tienes mis señas. vale, muchísimas gracias.